Mengel. Eh, Siguiente, Lucero, por favor. Ya. Bueno, para iniciar, el doctor Joseph Mengel, vamos a iniciar primero, ¿no?, con nuestro análisis sobre los experimentos que había realizado en los judíos en los campos de concentración de Auschwitz, ajá. Comenzando primero con un testimonio que mencionaba uno de los sobrevivientes, que decía, ¿no?, que con un gesto de su cara separaba a quienes eran aptos para ser esclavos de quienes serían desechados, o sea, los que iban a morir. Prácticamente él jugaba a ser Dios, ya que como les he leído, él con un solo gesto decía quién iba a seguir viviendo o quién iba a morir. Principalmente estos experimentos los ha realizado en niños, en embarazadas, en mujeres embarazadas y principalmente en bebés, ¿no?, recién nacidos, en los cuales estaba interesado en los gemelos, ya que tenía un trasfondo, ya que él estaba interesado Eliane, perdón. Eliane, por favor, tu micro. Eliane. Sí. Ya. Sigue Sol. Ya, como les iba diciendo, el interés hacia los gemelos tenía un trasfondo, ya que él quería crear gemelos a partir, o sea, de una forma científica, ya que como sabemos, ¿no? Hitler y también era un antisemita. Él rechazaba toda cultura, la raza también de los judíos, porque él consideraba que la raza aria era la raza superior, y con los experimentos en los gemelos buscaba eso, replicar a la raza aria. También los experimentos más que han tenido más, o bueno, que conocemos, que hemos leído, es que intentaba cambiar o inyectaba químicos en los ojos de los niños, en el color del cabello, para que tengan para que se parezcan básicamente, ¿no?, a los alemanes. También diseccionaba el cuerpo a personas que tenían alguna deformidad y los enviaba a un instituto, ¿no?, a un laboratorio. También experimentaba con recién nacidos cuando, por ejemplo, al momento de nacer los separaba, los gemelos, para, para apuntar, ¿no?, o como se puede decir, ver en cuánto tiempo moría un bebé por inanición o también por soledad al estar alejado, ¿no?, de todo, de su madre, o de algún cuidado. Además, también hizo experimentos en personas enanas, y esto los denominaba como que era una de, la palabra ahorita se me ha ido, es como cuando la raza algo como una decreción, decía, ¿no?, que esa raza, que los enanos así, eran producto, ¿no?, de que se estaba degenerando los genes. Básicamente, con estos experimentos, Joseph Mengele ha vulnerado todos los principios de bioética que ahora conocemos, ¿no?, que es la justicia, la beneficencia, no maleficencia, y también la autonomía, ya que estas personas estaban privadas de su libertad sin su consentimiento, y asimismo, más adelante la compañera Lucero también les va a dar un alcance sobre
Ya. la Un línea ratito, de Sol, tiempo. discúlpame. Quiero que cierres tu exposición, porque no es toda una exposición, no es solamente 2, 3 minutos, Sol. Si te vas a poner a exponer, nos va a dar ahorita a las 2 de la tarde. Quiero Ajá, sí. preguntarte, tú que has leído la lectura, ¿qué opinas de este médico? ¿Cuál es tu opinión en concreto? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión, Sol? Mm, yo considero que el médico es un sociópata, ya que ha vulnerado todos los derechos de las personas, bueno, en los niños, en los experimentos que ha realizado, en todas en todos los refugiados, ¿no? Del campo de concentración. Se les ha vulnerado todos los derechos, eh, pero por un lado también tengo, gracias a esos experimentos, ¿no? Que se ha realizado también, la ciencia ha ido avanzando, pero a costa de qué, ¿no, mis? Como dicen, en nombre de la ciencia se han violado, se han vulnerado muchos derechos. Gracias por participar, Sol. Vamos a dar la Ya. palabra a Eliane, por favor. Mm, ya, Miss. Bueno, no, continuando ya en forma resumida, lo Sí, que ha sí. dicho la compañera Sol, pues entendemos de que este médico, a pesar de haber nacido en una familia adinerada, bien acomodada en esa época, y además de haber gozado de una niñez, ¿no? En el que era popular, inteligente, no explica el comportamiento que tuvo durante, bueno, la Segunda Guerra Mundial, en el que pues realizó experimentos atroces, macabros, que vulneraban los derechos de los judíos y también de los gitanos, ¿no? En el año 1942, cuando se integra, ¿no? A lo que es al, al campo de concentración de Auschwitz. A partir del 10 de julio, pues inicia sus experimentos médicos que ya les ha detallado la compañera Sol, en el cual pues eh, ninguno de sus experimentos o forma de pensar pues es aceptado, ¿no? A pesar de que él varios años después menciona de que pues para él lo que hizo no era algo malo, y lo que pues indigna a una es que a pesar de haber cometido estas eh, atrocidades, pues no fue castigado en vida, ¿no? Ya pues años posteriores ya recién reconocen el cuerpo debido a que vivía, ¿no? Con identidades falsas en varios países, mantenido por su familia en Alemania, ¿no? Y pues es así que este señor, el médico que poniéndonos a pensar, no ejerció adecuadamente la carrera de medicina, sino que pues más se dejó llevar por las ideas que tenía sobre que pues, la raza aria era la raza pura, um, y no tomaba en cuenta, ¿no? Los derechos de las personas. Y es así que un 26 de noviembre del año 1944, hasta aproximadamente casi 2 años, ¿no? De haberse incorporado a ese campo de concentración en el que elegía, ¿no? Si las personas vivían o no. Um, este, pues el comandante de Auschwitz, Richard Baer, ordena desmantelar lo que es la instalación, y así pues se inicia, ¿no? La vida de este doctor a parte de Sudamérica, Argentina y otros países, ¿no? Y en el año 1979 es que pues regresa a su país, Alemania. Bueno, ahí también hay especulaciones de que posiblemente se debió a un paro cardíaco, o es que no sabía nadar, ¿no? O incluso dijeron que fue asesinado, ¿no? Y en el año 1985, pues ya unos años más tarde los restos fueron exhumados, y ya en el año 1992 los análisis de ADN confirman, ¿no? Definitivamente la identidad. Y pues lo que puedo decir a partir de esta lectura es que, no sé, yo hizo porque
más que aportes, trajo sufrimiento a las familias, no se respetó, ¿no? En ningún momento la decisión de que las personas tengamos el derecho a la vida, y hubo maltratos también de parte de este médico. Eso sería toda mi participación. Un ratito, Eliane, y para tu compañera también, acá hay una pregunta que nos hace Rus, ¿no? Posiblemente también en relación a lo que manifiesta pues tu compañera, ¿no es cierto? Que gracias también a estos experimentos, como que la ciencia ha avanzado, ¿no? Entonces, Rus nos dice, ¿en qué medida ha avanzado? ¿En qué forma ha avanzado? Ya bueno, en el caso de los gemelos es que también he leído y he visto algunos documentales anteriormente que por creer, ¿no? De que ellos eran idénticos, se les podría, realizar trasplantes ¿no? O sea, se pensaba que como eran iguales, ¿no? También los genes y también el ADN de ellos era idéntico y se les realizaba trasplantes sin haber algún examen de laboratorio antes, ¿no? De realizarlo. Y también gracias a esos experimentos, ¿no? También de este médico y de otros, se ha dado a conocer, ¿no? De que no, que sí o sí se tiene que hacer un examen y que, por ejemplo, también cuando el médico dejaba morir por inanición a un bebé, eh, él escribía, ¿no, profesora, en cuánto tiempo moría? También, como había un experimento, dejaba morir por hipotermia. Y también gracias a esos, se podía, cuantificar, ¿no? A cuánto tiempo, a cuánta temperatura morían los humanos, ¿no, profesora? Rus, quisiera escuchar tu participación, por favor. Buenas tardes, profesoras y compañeros. Yo lo que he leído en la lectura, justo cuando un gemelo moría, automáticamente mandaban al otro gemelo. Y en caso de la hipotermia, en la lectura, el doctor experimentaba porque en la anterior guerra sus soldados habían muerto de hipotermia. No buscaba un beneficio a la humanidad, más al contrario, solo buscaba el beneficio propio de su forma, de su pensamiento socialista que tenía en ese momento. Claro, a ver, ¿alguien más quisiera participar sobre el tema? Yo, Miss, por favor. Cepida, sobre el tema. Ya, a ver, Cepida. Sí, voy a... A ver, ¿qué querías decir? Sobre la pregunta que se ha lanzado y luego... Miss, yo acerca de eso quiero hacer una crítica respecto, justo como que se entrelaza con el comentario que hicieron. Ya, a ver, quiero tu opinión así centrada, a ver. Muy bien. Ya, mis profesor y compañeros, muy buenas tardes. Ya como hemos visto, como hemos leído todos acerca de la biografía de José Mengele, que ciertamente hizo o en su actuar tuvo experimentos muy atroces, ¿no? Pero en base a ello, yo creo, o sea, más una crítica personal hacia este médico es que este personaje se dejó llevar porque era un defensor nato de su ideología que era el nazi, ¿no? Pues esto yo lo considero, su actuar es como una relación de acuerdo a cómo pienso, yo actúo. Entonces, este personaje realizaba tenía esta característica, ¿no? Aparte, lo considero como una persona egocéntrica, que como dijo mi compañero Rus, que más le interesó
que la raza aria se supere, por así decirlo, y que la otra raza, que era la judía, se elimine, porque ese era el objetivo de la ideología nazi, ¿no? Y pues que tenía esa ambición personal en torno a ese pensamiento que tenía. Pues él menciona, cuando ya es prófugo de la justicia, que él fue, o sea, que a él le requería, este sistema le requería a él para que juzgara y seleccionara a las personas aptas para trabajar, y que era ese su trabajo, y afirmaba que él jamás mató a nadie. Claro, él nunca se puso a pensar, porque se puso a pensar que esas actitudes o esas actividades que él realizó fueron malas, porque en él no creía otra cosa más que en su pensamiento, que era la ideología nazi. Pues muy aparte de ello, de que sí pagó o no pagó, yo considero que en cierta parte sí pagó esta persona o este personaje, ya que él, a partir de que los rusos toman lo que es la base esta de Auschwitz, él vive prófugo, ¿no?, en América del Sur, y no vivió en paz. Él tenía miedo de ser capturado, e incluso durante 20 años él escribe acerca de que, o sea, todo de él, de su injusticia, de cómo vive, porque él realmente solo estaba trabajando. O sea, nunca él se puso a pensar en otra ideología más que esa. Es un ejemplo de nosotros en la actualidad, es que utilizamos las ratas para el laboratorio. Nosotros no creemos que estamos haciendo mal, no nos creemos un monstruo. Es lo mismo, ¿no? Él creía eso. Entonces, a considerar de que la persona era emocional o no, José Mengele, yo considero que sí, porque incluso a pesar de sus miedos de ser prófugo de justicia, él regresó a lo que es a Suiza a visitar a su hijo. En todo caso, bueno, ese es mi pensamiento crítico acerca de este personaje. Te entendí bien. ¿Cuál es tu posición en concreto a lo que también nos pregunta, ¿cómo se llama? Rus? ¿En qué medida ha favorecido, ¿no?, a la investigación? Porque vuestra compañera nos manifiesta de que gracias a esos experimentos es que la ciencia ha surgido, ¿no? Algo así creo que nos dijo. ¿Qué piensas tú, Luz Mariela? Según los textos mis, es que no hubo ningún aporte científico, y bueno, también considero esto, pero yo considero que sí hubo un aporte en lo que es la ética y bioética, porque a razón de estos actos atroces, por decirlo, es cuando surge también lo que es el consentimiento informado, sobre todo la valoración de la ética bioética en el profesional de la salud misma. Bueno, sería por esa parte, pero más científicamente sobre lo biológico, eso no considero ningún avance. Claro, y hablando del caso de, ¿alguien va a participar? ¿No? Hablando del caso de, por ejemplo, del caso de Tuskegee, o las atrocidades de este médico de Mengele, utilizó a personas, por ejemplo, a los mendigos, a los judíos, a personas que no se podían valer por sí mismos, ¿no? Pensando que eran cobayas, pues, ¿no? Elementos de experimentación. Él no utilizó otro tipo de seres humanos. Entonces, esas atrocidades nosotros como personas también, como seres humanos, no podríamos decir que gracias a esos experimentos la ciencia ha avanzado, ¿no? ¿Cómo es que podríamos señalar así? Además, por ejemplo, en el caso de Tuskegee, que lo hicieron 40 años de experimentos con estas prójimos, seres humanos, ¿no? Como cualquiera, simplemente con una diferencia del color de piel, ¿no? De estatura, en fin, sirvieron de cobayas para poder hacer diversos experimentos, a pesar de que en su época ya se había identificado la penicilina, por ejemplo, para tratar a las personas que padecían sífilis. Pero ellos no,
como eran personas indefensas, nadie llevaba su voz, no, nadie iba a protestar, era pues Estados Unidos, había apoyo de la entidad de salud pública, miren, con apoyo estatal, se logró estos experimentos, se seguía y seguía, ¿no? Y ahí no faltó un psicópata, como ustedes muy bien lo señalan, que cuánto se le ocurría, hacía sus experimentos. A ver, ¿cuánto va a demorar si le aviento a este recién nacido a la hoguera? Tantos. A ver, si le aviento a este adulto mayor a la hoguera. A ver, ¿cuánto va a demorar? Entonces, esos experimentos, pues, no podemos aplaudir, así como, por ejemplo, el experimento de Einstein, que fue sobre la bomba atómica. Él no descubrió esa bomba para matar, para eliminar al ser humano, por ejemplo, ¿no es cierto? Se hizo, de una manera ya malévola, ¿no? Se utilizó esta bomba para exterminar, eliminar a un país, ¿no? La bomba de Hiroshima, ustedes recordarán todos los estragos que puso. Entonces, cuando estos aspectos no están al servicio de la humanidad, uno no puede aplaudir, uno tiene que censurar, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a pasar a la exposición de los temas. A ver, ética y moral, vamos a invitar a Fernández Copari, Durán Cárdenas, Guamán Romaní y Janampa Barbosa, por favor, adelante. Sí, ahorita mi compañero Andrés lo va a presentar las diapositivas. Ya. Por favor, en la medida que participen, enciendan su cámara, no voy a estar yo repitiendo cada vez, por favor. Chiquitito, ahí está. María Luz Janampa. Ya. Ya. Profesora, buenas tardes, compañeros en general. ¿Me escuchan claro? Un favor, ¿me pueden confirmar? Perfectamente, perfectamente, María Luz. Adelante. Ya, muchas gracias, Miss. Ya. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de ética y moral. Este tema ya ha sido muy divulgado, tiene su historia y todo un proceso, ¿no? En las definiciones también han ido cambiando de acuerdo a cada época. Ya, en esta oportunidad ya se han mencionado los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar definiendo cada término, tanto la ética como la moral. Y etimológicamente, la ética proviene del griego ethos, que significa carácter. ¿Y qué es carácter? En sí, carácter es la forma de actuar de una persona ante una situación, ante un estímulo, y este carácter también es propio, porque nos va a poder diferenciar, así como identificar a la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona es bondadosa, es caritativa, es, ¿cómo le dicen? Servicial, en sí la persona va a ser o tiene ese acto de compadecerse de los demás, ¿no? De poderle ayudar a sí mismo a los demás. Entonces, su carácter de ser bondadosa, servicial, es único. Es algo que le identifica a esa persona, así como otros valores, otros comportamientos que puede tener una persona. Siguiente, por favor.
Vamos a mencionar varias definiciones sobre la ética en base a diferentes autores y vamos a poder analizar cómo estas definiciones se asemejan, ¿no?, a lo que es el concepto de la ética. Asimismo, vamos a ver qué características o cómo han sido definidas. Como primer punto, la ética es considerada como una disciplina filosófica. ¿Por qué disciplina filosófica? Principalmente porque la filosofía es el grado de reflexión de acerca del comportamiento, ¿no?, de la persona, si está actuando bien o está actuando mal. Entonces, también es la ética, estudia la moral. ¿Por qué estudia la moral? Porque, ya como redundando, ¿no?, es una disciplina que quiere decir que va a ser una ciencia y la ciencia tiene un objeto de estudio y el objeto de estudio en este término de la ética es la moral, así como la conducta, las obligaciones del hombre ante sus semejantes. Esta definición lo menciona Juan Germán Prado. Asimismo, tenemos otra definición, siguiente, de Humboldt 2000, en la que menciona que la ética describe la base sobre la cual las personas, de manera individual o colectiva, deciden que si estas acciones son correctas o incorrectas y si es deber de una persona hacer algo o si tiene el derecho de hacerlo. Aquí ya nos explica claramente, ¿no?, lo que la persona ve, si sus acciones son adecuadas o inadecuadas, y en base a esto va a elegir, también va a reflexionar, va a poder mejorar, cambiar y cumplir sus deberes. Siguiente, por favor. Asimismo, Badoso define la ética como una ciencia filosófica, normativa y teórico-práctico. Ciencia ya les había mencionado porque tiene un objeto de estudio, es la moral. Filosófico porque esta se va a llevar a la reflexión, a la crítica, y de esta manera va a poder ver, ¿no?, identificar si sus acciones están siendo correctas o incorrectas. Y normativa porque se basa en una ley, se basa en normas que están escritas en documentos, y teórico-práctico porque estas normas que están escritas van a ser actuadas en el ámbito de la sociedad, ¿no? Hay una acción humana, como decir. Y estudia los aspectos individuales y sociales de la persona a temor de la moralidad de los actos humanos. Bajo la prisma de la razón humana, la honestidad teniendo siempre como fin el bien honesto. En sí, la razón humana, el raciocinio, la crítica, eso va a estar en base en este término de la ética, porque mediante la razón humana es donde se va a poder reflexionar también sobre esos actos. Siguiente, por favor. Ya, por último, también tenemos la concepción de Diano, que él también define a la ética como una ciencia, cuyo objetivo es el ser moral. Aquí explica claramente, ¿no?, su objeto de estudio de la ética. El comportamiento humano bajo el ámbito de lo bueno, virtuoso, debido, no por la sola costumbre o por la ley, sino por la convivencia del ser humano, por la satisfacción de determinadas condiciones que afectan al individuo o la comunidad y a la relación entre el individuo y comunidad. Es decir, que aquí el autor refiere que la ética no solo se va a basar en lo bueno, ¿no?, o virtuoso, en el sentido de las costumbres, ya que la moral también va a estudiar a lo que es las costumbres. Entonces,
Aquí va más allá, la ética va más allá de esas costumbres. Incluye lo que es la satisfacción personal, individualmente y hacia la comunidad, ¿no? Siguiente. En esta parte podemos observar las características de la ética. La ética equivale al conocimiento. ¿Por qué? Porque la ética es una ciencia y la ciencia pues es un conjunto de conocimientos, ¿no? Que están basados en el método científico y todo ello. Y entonces, en este caso de la ética, el conocimiento va a estar regido por las normas, por las leyes que están presentadas o documentadas, ¿no? También otra característica se basa en un plan filosófico, que es el bien, la virtud, qué es la felicidad, etc. En sí, aquí un plan filosófico es una forma de reflexión del actuar de la persona personalmente y asimismo en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Que si su actuar está haciendo el bien, si está cumpliendo o se siente feliz o no, todas esas cosas. Ya, también una de las características es que implica acción de acuerdo con las normas morales. Como el objeto de estudio de la ética es la moral, también se va a poder evidenciar lo que son las normas morales. Ya más adelante se va a especificar, a entender claramente sobre la moral, ¿no? Por otro lado, también la ética se ocupa de los valores humanos, también se ocupa del estudio de los problemas teórico-morales. Esto principalmente se basa en lo que ya es del actuar de la persona, si está siendo adecuado o no, como problemas, ¿no? Hay definiciones, conceptos que decimos, dicha persona es inmoral o antiético, son conceptos que se denominan. Siguiente, por favor. Ya. También vamos a visualizar principios éticos. En sí, los principios éticos son muchos, pero en esta oportunidad hemos considerado 4 muy importantes que siempre deberían estar presentes, ¿no? En nuestro ámbito individual, en nuestra familia, en la sociedad, y de esta manera tener una sociedad feliz. Ya hemos hablado mucho de la justicia, que es ser imparcial, asimismo que la justicia más que nada busca la felicidad de la persona, de la sociedad. Por otro lado, tenemos el respeto. El respeto se evidencia, ¿no? Por el saludo, por varias características que en el ámbito social, ¿no? Están presentes. Por ejemplo, lo que más me concierne es que, haciendo como una comparación con el ámbito del país chino, en sí, ellos son muy disciplinados y en este caso del respeto, se observa mucho que ellos respetan, ¿no? a sus mayores y asimismo el de ellos es algo característico porque incluso no solo se saludan entrelazando sus manos, sino también con el gesto de bajando la cabeza y eso pues en otras palabras ellos no dicen como decir buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros, no usan la palabra constantemente, pero sí el gesto o la acción, o sea, es una forma de respeto también en su ámbito, ¿no? De los chinos. Y en nuestro ámbito ya pues es el saludo, ¿no? Incluso anteriormente, en los pueblos o en las zonas rurales, más que nada, el saludo también de un extremo a extremo, de cerro a cerro, se saludaban como utilizaban sombreros también, levantaban el sombrero, incluso gritaban fuerte hasta que les escuche.
Pero ahora no nos importa si la otra persona nos escuche, si nos responde o no al saludo. O sea, nos da igual. En sí, esa parte es como que ya estamos perdiendo estos principios éticos, ¿no? En sí ya nos está cumpliendo y tenemos que reflexionar también en ese sentido. A veces, tanto en la escuela o en los centros de salud, evidenciamos, no hemos podido observar que algunos colegas o licenciadas, entre licenciadas, entre colegas, no se saludan, no sé, se tienen como riñas, se miran mal la cara y eso es un mal aspecto no, que muestra, pues, ¿no? Algunos colegas y ya nos da mal concepto, ¿no? Que incluso no hay un respeto entre colegas. Y en esa parte como forma de reflexión. Por otro principio tenemos la responsabilidad, ya pues que es conocida, ¿no? Y que se define como ser responsables o actuar o cumplir con tus deberes o también de las acciones que hace, cumplir con las acciones que has hecho, con todo ello. Y por último, la honestidad en sí, como aquí en Mafalda podemos ver que, como una frase, ¿no? La honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. En sí, la honestidad, el decir la verdad, también se ha ido perdiendo, como decir, en nuestro ámbito, ya que muchos de los casos a veces nos justificamos y profundizando nuestra justificación, pues no es verdad. Y pues esa parte también es muy, ¿cómo decir? Es algo deshonesto realizar esas acciones. En sí, la verdad, es mejor decir la verdad que la mentira. Por otro lado, también hay frases que dicen que en sí la mentira tiene patas cortas, ¿no? Tarde o temprano se sabe la verdad. Y para evitar siempre, a veces por decir mentiras también, se ocasiona problemas, muchas incidencias, tanto entre colegas, entre familiares, en la sociedad. Y este aspecto, este principio también es muy importante llevarlo a la práctica y así pues generar una sociedad de felicidad, de confianza y poder cambiar, ¿no?, nuestro ámbito. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias. A ver, este tema del código este tema del código deontológico, ese es un tema que está en el sílabus, me parece, para otro grupo. Sí, Miss, está para otro, Ya, para ¿y por otro qué grupo. está, y por qué estoy viendo acá? Entonces retiren esto, por favor. Ese es tema de otro grupo, ¿no? El del código de ética del Colegio de Enfermeros. Ya, ahora sí, fuentes de la ética. Luis. Disculpe, dentro de la ética está el código deontológico de enfermería. Sí, claro que sí, pero no es para que lo desarrollen, tú lo puedes señalar, ¿no? Que efectivamente en nuestro marco profesional estamos guiados por un código de ética y deontología regidos por el Colegio de Enfermeros del Perú, ¿no? Que a través de los gobiernos regionales se debe difundir, entender, aplicar. Eso Como una sí. mención lo puedo hacer en Claro, claro que sí, claro que sí. Ya mismo. Hablando un poco del código deontológico, el código deontológico fue aplicado más o menos en el tiempo de 1953. Por primera vez fue aplicado esto por problemas éticos en el ejercicio de enfermería, ¿no? Este código ha sufrido muchos cambios durante el transcurrir del tiempo.
En esto, por ejemplo, encierra un conjunto de deberes y derechos y normas éticas morales que debemos conocer los profesionales de enfermería para ejercer de una forma correcta nuestra profesión, ¿no? En el cual los principales deberes de cómo se llama dentro de este código deontológico nos hace referencia que tenemos 4 deberes fundamentales, que es promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, ¿no? En relación a, ¿cómo se llama?, a, al enfermero y el individuo, nos dice que, por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos que velar por el respeto de los derechos humanos, las costumbres, la religión, ¿no? Tocando superficialmente, ¿no? Porque dentro de eso hay muchos artículos que están incluidos, ¿no? Ya, en la enfermera y el ejercicio de la profesión, en esta parte, nosotros como profesionales de enfermería, somos responsables de cómo actuamos dentro de nuestra carrera, ¿no? Y aparte de eso, nosotros tenemos que estar constantemente actualizados para así poder ejercer de una manera correcta, ¿no? En la enfermera y la sociedad, nosotros somos responsables, como ya hemos tocado hasta llegar al punto de serie 500, hemos tocado en diferentes cursos que nosotros tenemos la mayor responsabilidad en el ámbito de la sociedad, ¿no? El bienestar social es lo que nosotros tenemos que realizar a través de acciones, ¿no? De prevención y promoción que nos van a ayudar a cubrir esas necesidades de la población. La enfermera y sus colegas. También se nos ha repetido muchas veces que el respeto entre colegas tiene que estar. Tenemos que velar también por los derechos de los pacientes, ¿no? Si vemos que se está actuando de una forma informal a nuestros pacientes, otros colegas de diferentes áreas, tenemos que saltar, como se podría decir, ¿no? Defender esos derechos de ellos, ¿no? Y la enfermera y la institución, en esta parte nosotros tenemos que velar por los bienes de nuestra institución, tenemos que regular, administrar de una forma correcta para así llegar a toda la población, ¿no? Continúa, ¿cómo se llama, Andrés? En las fuentes de la ética de la profesión de enfermería, nos dice que son las normas destinadas exclusivamente para la prestación de servicios a la sociedad, ¿no? Entre ellos tenemos las normas jurídicas. En estas normas jurídicas, nosotros se busca el cumplimiento de las normas, reglas. Sabemos que en la sociedad siempre hay normas y reglas que van a regular nuestro comportamiento o nuestro accionar con la sociedad, ¿no? El interactuar entre personas está regulado por normas y leyes, ¿no? Más que todo eso nos quiere decir las normas jurídicas, ¿no? Las normas morales. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y tomar decisiones y realizar acciones las cuales de alguna manera van a ser beneficiosos para la sociedad y también pueden caer mal, ¿no? Podemos hacer el mal a la sociedad, ¿no? Entonces, de acuerdo, esto tenemos que basarlo más por normas de la ética profesional, ¿no? En las normas de trabajo social, más nos habla sobre que nosotros tenemos que trabajar de forma multisectorial, incluir a los gobiernos locales, a diferentes áreas, para así conseguir el bien de la sociedad, ¿no? Eso nos quiere decir el trabajo social. Trato social, no es trabajo social. Sí, disculpe. Avanza, Andrés. Ya, en la definición de lo moral, entrando a las definiciones de moral, hemos tomado 3 conceptos. En esta parte vamos a tocar el concepto de Valderas, que nos dice que es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los seres humanos en sociedad, que son aceptadas en forma libre
y conscientes por un individuo. El siguiente, Andrés. Otra de las definiciones de Mosta en 2009 nos dice que se llama hacia el conjunto de normas, códigos, principios, cuyo propósito es regir la conducta humana en función de aquellos valores que conducen al bien general. Siguiente, Andrés. Y por último, se ha tocado, ¿cómo se llama?, el concepto de Platón, la cual nos dice que es un conjunto de creencias, normas y circunstancias a través de las cuales se puede determinar si una persona a lo largo de toda su vida logra ser buena persona, además su contribución en su grupo social que determinará el comportamiento a obrar característico, es decir, que orienta acerca del bien o del mal, y correcto o incorrecto, ¿no? En esta parte creo que está más claro. Entonces, yo dando mi definición, podría decir que la definición de lo moral, primero viene del vocablo mos o moris, que significa costumbres, ¿no? Esto está relacionado a las acciones de las personas, ¿no? Se refiere a los códigos, normas impuestos por una sociedad para regular la conducta y el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones, valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia, ¿no? Todo el accionar de las personas está regulado por costumbres, está relacionado por normas que de alguna manera nosotros vamos a saber si estamos actuando de una manera correcta o incorrecta, ¿no? Desde muy pequeños nos venimos formando y vamos seleccionando qué acciones son buenas y malas. Siguiente, Andrés. Y por último, el aspecto que estructura lo moral. En esta parte nos habla sobre lo real, el ser, nos habla del ser y el debe ser. En esta parte, el ser es algo descriptivo, es algo descriptivo, es algo que ocurre, es algo que ¿cómo les puedo decir? Es natural, son las acciones de las personas en forma natural, ¿no? En esta parte les puedo decir que son leyes descriptivas, no tienen prescripciones sobre cómo debe ser la conducta, es la forma de actuar, los logros que consigue y cómo lo consigue en su interacción. Las personas actuamos para conseguir algo, ¿no? Pero en esta parte del ser no nos juzgan, no nos dicen qué es lo correcto o lo incorrecto. Solamente es la descripción natural de los hechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo aquí para que un poco más podamos entender. Por ejemplo, hay personas que para conseguir dinero trabajan, ¿no? Tal vez venden artículos, tal vez venden frutas, pero hay otras personas, ¿cómo se llama?, que delinquen, que roban y consiguen dinero de esa forma, ¿no? Pero el ser no está regido a normas, no está regido a leyes, no está regido a valores éticos. En cambio, el aspecto normativo, el debe ser, esto sí está regido principalmente a normas, a normas éticos, a valores que se tienen que cumplir, ¿no? Pero están interrelacionados esto, el ser y el debe ser, porque si no se dieran los hechos de forma natural, creo que no habría, como se llama, el debe ser, ¿no? Entonces, con eso estaría culminando mi participación. Muchas gracias. Ya. Profesor y compañeros, muy buenas tardes. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las características de la moral. Nos dice que la moral es normativa, porque establece las normas que nos van a decir, ¿no?, lo que es el bien y lo que es el mal. Luego está lo que es el deber ser. Bueno, como dije que la moral es normativa,
el deber ser se va a basar en el conjunto de normas o reglas que están estipulados dentro de una sociedad. Cada individuo que pertenece a esa sociedad debe cumplir con esos parámetros, ¿no? Con esos principios, con esas normas, ya que eso nos indican qué es lo correcto o cómo nosotros debemos actuar, de cómo debemos hacer el bien, ¿no? Dentro de la sociedad. Luego está la característica de que formule los principios generales. La moral se basa en principios. Y estos principios van a guiar pues, el actuar de la persona, ¿no? Dentro de una sociedad. El fundamento de la moral es la razón. Como dije, la moral se va a basar en principios, pero estos principios van a estar fundamentados en la razón. Un ejemplo de esto sería esa frase que nos dice, ¿no? Piensa antes de actuar. El ser humano, antes de actuar o realizar cualquier acto, por así decirlo, razona. Y otro es el objeto de la valoración, no es el pensar y el conocer solo, sino a la vez el querer actuar. Como dije, la moral es la práctica, ¿no? De la ética. Y nosotros, cuando, por ejemplo, conocemos ciertos principios o ciertos valores y solamente lo conocemos por teoría y no lo ponemos en práctica, de nada sirve que nosotros tengamos todos esos conocimientos si no lo vamos a poner en práctica en nuestra sociedad, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo saber mucho de valores o de principios, por ejemplo, de justicia, de honestidad, de empatía, pero si no lo pongo en práctica en mi sociedad, con mis prójimos, de nada sirve que tenga estos conocimientos. Pásalo, por favor, Andrés. Ya, la moral en enfermería. Bueno, la enfermería como profesión va a requerir de una serie de guías o principios, ¿no? De moral. Esto para cumplir con el fin primordial, que es de servir al bien común. O sea, el profesional de enfermería, su campo de acción es la sociedad, ¿no? Nosotros trabajamos con las personas y nuestro fin principal es pues lograr el bienestar de la población, mejorar su salud y también prolongar la vida del hombre, ¿no? De todas las personas que habitamos en este planeta o bueno, que pertenecemos a una determinada sociedad. Pásalo por favor, Andrés. Ya, las normas morales para las enfermeras. Bueno, estas normas se relacionan con la profesión y con la atención al usuario. Dentro de la profesión tenemos lo que es la vocación. La vocación nos dice que es la capacidad de servicio que tiene, bueno, la capacidad de servicio de atención a los individuos que tiene todo profesional, ¿no? En este caso, el profesional de enfermería debe contar con ciertos principios, como por ejemplo, la empatía, la justicia, entre otros principios que, o sea, para que pueda actuar o trabajar de forma correcta, ¿no? Para el cuidado, para mejorar la salud de las personas. Y luego está la disciplina, que es que el profesional de enfermería debe cumplir y hacer cumplir todos los principios que están regidos dentro de nuestra profesión, dentro del ejercicio profesional, ¿no? Y la atención al usuario está lo que es proteger la individualidad del usuario. Hay ciertos modelos teóricos que dicen de que nosotros debemos de considerar a la persona como un ser íntegro, debemos de verlo desde un enfoque holístico y no solamente de partes, como por ejemplo, a la persona se le debe considerar desde el aspecto físico, emocional, intelectual y espiritual. El otro es proteger al usuario de causas externas que puedan producir enfermedades, y nosotros debemos de evitar, por ejemplo, lo que es la iatrogenia, ¿no? Que es las enfermedades causadas ya sean por técnicas de diagnóstico o ya sea nosotros al momento de realizar ciertos tratamientos. Como por ejemplo de iatrogenia sería la tromboflebitis o una infección urinaria, ¿no? Esto puede ser producto de nosotros haber realizado una mala colocación de la sonda vesical. La negligencia. Dentro de la negligencia nos dice que va a ser no cumplir con el deber
que nos corresponde, ¿no? Como por ejemplo, no dar un tratamiento o no dar el tratamiento que les corresponde a cierto paciente o como por ejemplo equivocarnos de cierto paciente y darle un tratamiento y podemos causarle hasta la muerte, ¿no? O una intoxicación grave. Y en caso de omisión es, por ejemplo, no realizar ciertas actividades que son necesarias para evitar que el paciente agrave solamente por el simple hecho de que no es de la práctica de enfermería. Como por ejemplo, he visto en el hospital de que hay algunos pacientes de que no se pueden alimentar por sí solos, ¿no? Y a veces la enfermera no tiene, no sé si no tiene el tiempo o no tiene esa empatía, ¿no? De poder ayudarle a comer al paciente o darle a la boca, pues no con la cuchara. O también, por ejemplo, hay pacientes que están postrados y a veces mojan el pañal o defecan en el pañal y a veces la enfermera tiene que esperar que la técnica lo haga y ellos no lo realizan, ¿no? Y otro es mantener las funciones fisiológicas de los usuarios en parámetros normales. Las funciones las funciones fisiológicas que nosotros necesitamos satisfacer son como la alimentación, la eliminación, el reposo, el sueño, la hidratación, la termorregulación, entre otras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un paciente se encuentra, por ejemplo, postrado en cama y no puede cubrir con esas necesidades? Nosotros tenemos la capacidad de poder al menos cubrir algunas de esas necesidades, ¿no? Que son importantes para la persona. Y otro es de colaborar en la rehabilitación del usuario y su incorporación a la comunidad. Cuando una persona se encuentra pues hospitalizado por muchas semanas o meses, nosotros luego de que esa persona se haya recuperado, tenemos que insertarlo en la sociedad y luego también tenemos que enseñarle las prácticas saludables, ¿no? Que debe fomentar dentro de su hogar y también dentro de la sociedad. Eso sería por mi participación. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero. Ya. Profesora, buenas tardes, compañeros. Vengan, buenas tardes. Ya, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la deontología. La deontología, ¿no? Que es el tratado o ciencia de los deberes y principios éticos. La deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. Dicho propiamente, la deontología profesional se refiere al conjunto de deberes reconocidos dentro de una profesión, es decir, las normas que el profesional de enfermería, ¿no? O cualquier otro profesional va a seguir en labor que va a realizar, ¿no? Estas normas van a determinar los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad, ¿no? Como bien sabemos que es la deontología, es el deber y los deberes, ¿no? Que el profesional va a tener en el trabajo o dentro de una institución donde va a trabajar mediante la atención de los usuarios, ¿no? Ya, diferencia entre ética y moral. Ya que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es la ética, qué es la moral? En esta vez vamos a diferenciar. Ya, la ética dice que no, es teórico, dice. ¿Por qué? Porque va a estudiar un tipo de experiencia humana, ¿no? O sea, ¿qué es el modo de ser? O sea, del hombre, ¿no? Es lo que se basa en los hechos. Ya es permanente la ética. ¿Por qué? Porque no va a sufrir cambios. La ética no sufre evoluciones, los valores no se van a modificar, ¿no? También la ética se produce dentro del individuo por medio de su reflexión o elección interna, ¿no? El profesional, ¿no? O la persona va a tener su ética, o sea, va a ser de lo que él hace, ¿no? Nadie le va a decir
que tienes que hacer esto, no hay una norma que le dice, sino es lo que le nace. Ya. También influye en el comportamiento del individuo por sí mismo. O sea, la persona como un ser profesional, ¿no? O como un individuo que es, va a hacerse notar por su comportamiento, ¿no? Se va a hacer ver mediante la sociedad cómo es esa persona. Mediante ello se hace juzgar, ¿no? También se destacan en el valor captado y apreciado internamente. ¿Ya? Y en cambio la moral es práctica. ¿Por qué? Porque ¿no? Se refleja en el campo, en la acción, ¿no? O sea, son normas que se va a practicar, o sea, lo que se hace, ¿no? Lo que hace el hombre, su acción. También se produce por un conjunto de normas, no digo, es temporal también, ¿no? ¿Por qué? Porque va a sufrir cambios. Y esto va a depender del contexto en donde se encuentre la persona, ¿no? La profesional o el individuo, ¿no? Por ejemplo, si va a una institución a trabajar, va a tener las normas donde va a ser acatado, donde se va a regir. Y de ese lugar va a cambiar a otra institución, va a tener diferentes normas donde va a tener que cumplir. En eso se basa la diferencia entre ética y moral, ¿no? Que la moral son un conjunto de normas donde el individuo se tiene que acostumbrar a esa norma, regir a esas normas. Ya se produce por un conjunto de normas, ¿no? Dentro de una colectividad ejercida sobre los individuos, ¿no? Esto es externamente, ¿no? O sea, es como una ley, ¿no? Como que te dice, tienes que cumplir esta norma, si no, por ejemplo, si te contratan en una institución, te dicen, ¿no? Estas son las normas, si cumples, está bien, si no, ya verás, ¿no? A veces te despiden, no sé. Ya. Influye en el comportamiento del individuo ejercida por las normas sociales, ¿no? Como les iba diciendo. También se destacan en el comportamiento del individuo por medio del inconsciente, ¿no? El comportamiento del individuo por medio del inconsciente, o sea, como se va a basar en estas normas, ¿no? Tiene que, o sea, la persona tiene que, es como que dice, no tengo que obedecer estas normas y por medio de ello va a cumplirlas, ¿no? También, ya. También está la diferencia entre ética y la deontología. La ética está orientada al bien, a lo bueno, ¿no? Como se iba diciendo, ¿no? En el ejemplo que la persona se hace ver por sus actos, ¿no? Cómo es el comportamiento, ¿no? Si hace lo bueno dentro de la sociedad, ¿no? O no, o sea, se hace ver mediante su comportamiento. Es no normativo, no hay una regla que le rige, ¿no? Que tienes que comportarte bien, ya sería como la moral. También no exigible, ¿no? Propone motivaciones y es conciencia individual predominante, ¿no? Como la ética es una ciencia que va a estudiar, ¿no? A la moral, ¿no? Su objeto de estudio es la moral. En cambio, la deontología está orientada al deber. Propiamente debe estar en contacto con lo bueno, ¿no? ¿Cuál es el deber de la persona dentro de la sociedad, dentro de una institución o en el contexto donde se encuentra, ¿no? Su deber. También la deontología va a estar establecida en códigos y normas, ¿no? Donde que el individuo se va a acatar, se va a regir en base a estos códigos y normas. También
la deontología es exigible a los profesionales, ¿no? Como les iba diciendo, tienen que regirse, ¿no? En estas normas los profesionales, cuáles son sus deberes como profesionales que son. Exige actuaciones, ¿no? Tienen que actuar, por ejemplo, si estamos en la sala de emergencias, digo, ya, y llega un paciente, ¿no? Que necesita atención, entonces exige actuaciones. El personal o el profesional de salud tiene que actuar frente a esa persona, ¿no? De poder auxiliarle, ¿ya? Aprobada por un colectivo de profesionales, ¿no? Estos deberes han sido aprobados, ¿no? Como son códigos y normas, han sido aprobados mediante un consenso, así, ¿no? Unas normas que han aprobado para que el personal o el individuo se acate a estas normas, ¿no? Aquí hay una frase que dice, ¿no? La ética o la moral deben de entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un alma sensible. Ya, gracias. Eso sería mi participación. ¿Preguntas? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien que desee participar? ¿Nadie? Profesora, Sí, a ver, María. como una forma de dilema para los compañeros, como hemos hablado de la ética, ¿alguien me podría decir si la ética tiene relación con la religión? ¿Qué piensan? Ya. ¿Qué opinan acerca de esto? Ya que nadie contesta, yo creo que con nombre le tendrías que llamar. Sí, a ver, la compañera Sheila Stephanie. Sheila. Ya. Vamos ya. Ajá. Surgimiento de la bioética. Yamis, buenas tardes, profesora y compañeros. Vamos a exponer sobre los antecedentes históricos de la bioética, la Declaración de Nuremberg. Belmont y Helsinki. Los compañeros que estamos agrupados, Agama, Navarrete, Lisette, Jenica. Sí, ya no repitas, Estenia, perdemos tiempo, ya les presenté, ya lo señalé, ya no seamos repetitivas, por favor, hay que ser respetuoso de nuestro tiempo, por favor. Adelante. El surgimiento de la bioética y razones históricas de su nacimiento. ¿Cómo surge la bioética? Pues, voy a hacer, por favor, diversos autores ubican o mencionan que la prehistoria de la bioética se dio después de la Segunda Guerra Mundial, junto a cambios, transformaciones políticas, sociales, económicas. Y es aquí donde podemos darnos cuenta que existen raíces que nos van a ayudar a comprender los antecedentes y el desarrollo de la bioética. Siguiente, por favor. Se te fue el audio, ya. ¿No se escucha a mí?
Ahorita sí se te escucha, pero cuando has estado hablando, no sé si es la lejanía o te alejas demasiado, no se te escuchó nada. Pero continúa. La biótica surge de la necesidad de responder y solucionar los grandes conflictos que plantean hoy los hechos científicos y las Estás con teorías doble de uso y ¿no? Con aplicación al doble ser humano, a la equipo, vida y a la explotación Jamie. del planeta. El entorno en que se está corriendo. Jamie, estás con doble equipo, ¿no? Estás con una laptop, con un celular. Hay mucha interferencia. ¿Por qué tienes dos? Claro, hay uno que está encendido y hay otro donde está tu rostro. Estás con dos equipos. Por eso que hay mucha interferencia. ¿Ahora mismo me escuchan? Sí, sí te escucho. Ya, entonces, el entorno en el que se genera esta corriente de la ética está marcado por una gran preocupación por el alcance de la investigación científica y la tendencia de dar superioridad a la ciencia por encima de los seres humanos y sus derechos. Ya, los hechos influyentes en la aparición de la bioética. ¿Cuáles son los hechos que hicieron que la bioética se origine? En 1776 se dio la experimentación en niños con Edward Jenner, quien era un científico inglés y abogado, quien inocula en un niño de 8 años material de la viruela. Según la técnica de la variolación. ¿En qué consiste esta técnica? En hacer una incisión en la piel del individuo en el cual se le inoculaba en lo que eran polvo de las costras de la viruela, ¿no? Se le cerraba la incisión y se le ponía en aislamiento a este niño. Ya en 1930 y 1972 se da el caso Tuskegee, en el cual esta investigación duró más de 40 años. Y lo vergonzoso y carente de ética es de que esta investigación fue propuesta por los servicios públicos de salud de los Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo de esta prueba? Pues ver el desarrollo natural de la sífilis. Solo se usaron personas afroamericanas, mintiéndoles, diciéndoles que tenían mala sangre. A estas personas se les daba cócteles de arsénico y mercurio, se les hacía punciones lumbares que no tenían nada que ver con el tratamiento de la sífilis. Ya en 1947, con el desarrollo de la penicilina, se le negó el tratamiento a estas personas, ¿no? Con la penicilina. Ya gracias a Alex Buxton, que puso fin a esa investigación, gracias a acudir, ya que él acudió a la prensa y testificó al Congreso, ¿no? El 24 de mayo de 1943, pues en el laboratorio de pruebas humanas de Joseph Mengele, en el campo de concentración de Auschwitz, él ingresó como médico oficial. Esta persona de sangre fría realizó diferentes experimentos, ¿no? Una de ellas es mediante inyecciones con productos químicos para poder cambiar el color de ojo de los niños a azul. Él, intrigado por los siameses, cosía la parte de la espalda de los dos hermanos y pues estas morían por infección. Él era firme defensor de la raza aria, así que para poder prevalecer su raza, inventó, ¿no? métodos esterilizantes que eran súper dolorosas y letales muchas veces para mujeres y también para hombres. Él inyectó a varios presos gérmenes letales para estudiar sus efectos. ¿Por qué? Porque los nazis investigaban sobre las armas biológicas. Él estudiaba las reacciones físicas y mentales ante un cambio de sexo. Eso lo hacía con niños y especialmente gemelos. Obligó a hermanos a mantener relaciones sexuales. ¿Por qué? Para ver la descendencia, la calidad de estas personas, cómo nacían.
como los gemelos siempre paraban juntos, él lo que hizo es estudiar qué pasaba si a uno lo encerraba y ver quién soportaba más tiempo la soledad. El 10 de diciembre, otro hecho, en 1948 se da la Proclamación de los Derechos Humanos, en el cual se dio con diferentes... Ya el 10 de diciembre de 1948 se da la Proclamación de los Derechos de los Humanos, ¿no? Con cual se dio con la reunión de diferentes representantes de todas las regiones del mundo, y es aquí donde se habla sobre los derechos humanos fundamentales en el cual se deben realizar a nivel mundial. Siguiente, por favor. Otros hechos, pues, es que en 1956 y 1974 se inyecta virus de la hepatitis a niños con discapacidad intelectual. ¿Con qué fin? Para ver la historia natural de esta enfermedad. En 1961 se da la catástrofe del somnífero con tergan-talidomina, que es un fármaco, ¿no?, que era comercializado como sedante o calmante para las náuseas, ¿no?, dentro de los primeros 3 meses de embarazo. Producto de este fármaco, pues, me produjo graves malformaciones congénitas y los niños nacieron afectados de focomelia, ¿no?, que es una anomalía congénita que se caracteriza por el acortamiento o la ausencia de las extremidades. En 1962 se decidió en Seattle, Washington, la creación de un comité de personas no médicas, en el cual se beneficiaba a algunas para la obtención de la diálisis. Antes esta decisión lo delegaban los médicos, pero acá en este año pues se tomó la decisión de la comunidad. Este es un hecho muy importante, ya que toma en cuenta la comunidad, ¿no? Y pues es muy importante para la bioética, aunque todavía no se hablaba de su significado. A partir de 1967, con los primeros trasplantes del corazón, se plantea el problema de cómo definir la muerte clínica. En 1972, pues en estos años se termina ya los 40 años del caso Tuskegee. Acá dentro del 1941 y 1943 se desarrolla la penicilina, en el cual no se les trató a estas personas, ¿no? Siguiente, por favor. El primer uso del término de la bioética, ¿no? Francos Malservi, 1555 y 1628, habla sobre la bioética, en el cual menciona que es el estudio de las normas que deben regir nuestra acción en el terreno de la intervención técnica del hombre sobre su propia vida. En 1895 al 1953 está Fritz Jarst, quien es considerado padre de la bioética. Él menciona que la bioética es encontrar un equilibrio entre los valores y los objetivos de la vida de los seres vivientes, ya sea en su alimento, en su espacio, en su desarrollo, sentimiento ético, empatía, compasión y ayuda a los animales, las plantas, ¿no?, como parte de obligaciones morales y sociales que los humanos se deben unos a los otros. La obligación y la voluntad de vivir tienen que estar en equilibrio con el respeto por la vida y el esfuerzo de los otros. Por favor, Jamie, Jamie, trata de resumir tu exposición. Jamie. Ya, trata de resumir. Ya. Ok. Ya. También el uso también lo dieron David Boy en 1979, Pierre de Sanche en 2007, en el cual menciona en su obra Bioethics Bright to the Future que el crecimiento de la ciencia pues va a poner en peligro la humanidad y a la supervivencia de la vida sobre el planeta. Y para poder evitarlo, tenemos que tener un puente entre la cultura científica y lo humanístico-moral. Siguiente, por favor.
Y a la concepción actual está por Warren Weich a partir del 1971. Él menciona que la bioética es la ciencia que va a identificar los valores y los principios en el cual nos van a ayudar a orientar nuestra conducta, ¿no? En el campo de la ciencia de la vida y de la recuperación de la salud. Actualmente, pues la bioética ya se define como una rama de la ética que va a estar dedicada a proveer los principios, normas para la conducta más apropiada del ser humano, no solamente respecto a la vida, sino también a los demás seres vivos, y como al ambiente en el que se pueden darse las condiciones aceptables de las mismas, ¿no? Aquí mi compañera va a hablar sobre el Código de Nuremberg, ¿no? Laura, disculpa, no se te escucha nada. Ahora, Dios. Ahora sí, Laura, puedes continuar. Ay, Dios, me había asustado, ya. Bueno, profesora y compañeros, voy a continuar con la exposición. Pues yo les voy a hablar sobre los diferentes códigos, ¿no?, que han surgido a través de la historia. Y específicamente yo les voy a hablar sobre el Código de Nuremberg, que se promulgó en el año de 1947, ¿no? ¿En dónde? En Alemania. Entonces, acá deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué surge este Código de Nuremberg? Pásalo, Lizzy, por favor. Ok. Entonces, acá tenemos como antecedentes lo que son los experimentos nazis, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, durante los años de 1939 hasta 1945, pues diversos médicos como Karl Klauber o Joseph Mengele, que viene a ser el más conocido, y entre otros, pues realizaron varios experimentos humanos, ¿no?, que básicamente vulneraron la integridad de las personas y el respeto de la vida. Entonces, algunas de estas atrocidades que también faltaba mencionar era, por ejemplo, determinar lo que es la tolerancia al frío, ¿no? Ver qué reacciones tenía el cuerpo humano para poder resistir a esto. Incluso muchos de ellos terminaron muriendo, ¿no?, a causa de estas atrocidades. Otro era ver la resistencia del cuerpo a lo que son altas presiones. En acá, esto más que todo era para el beneficio de las fuerzas aéreas, ¿no?, de los nazis. En aquí ponían a las personas en lo que son cámaras de baja presión y les aumentaban lo que era la altitud, ¿no? Alta altitud y muchos de ellos terminaban pues falleciendo. Ok, otro eran los efectos de las bombas incendiarias, ¿no? ¿Qué efectos tenían sobre la piel o sobre las zonas sensibles? También era determinar la tolerancia del agua de mar. Esto, pues los nazis querían potabilizar el agua de mar. Entonces muchos de ellos privaron de comidas y de agua a muchos de los prisioneros, ¿no? Y entonces simplemente les dieron el agua de mar y muchos de ellos pues se deshidrataron y terminaron falleciendo. También otro fue el tratamiento con sulfonamida, ¿no?, en las heridas infectadas. También otro es que se les inoculaba lo que es la malaria, ya sea por la picadura de mosquitos o por medio de inyecciones, para poder encontrar lo que es una vacuna. Y también lo mismo sucedió con lo que es con la fiebre tifoidea, pues muchos de ellos fallecieron o tuvieron otros tipos de incapacidades. Y también la experimentación con gemelos, que ya lo hemos visto mucho, ¿no? Siguiente, Lizzy. Entonces, a partir de este juicio que se les hizo a estos médicos, surgió y se proclamó en lo que es el 20 de agosto de 1947 el Código de Nuremberg, que tiene 10 principios básicos para poder satisfacer lo que son los conceptos morales, éticos y legales, ¿no? Y vamos a hablar los 10 puntos. El primer punto habla que el consentimiento informado o el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial, ¿eh? Entonces aquí la persona tenía la libre libertad o el albedrío de poder decidir si ser parte o no de esta investigación, ¿no?, en cualquier tipo de investigación. Aparte que se le debería de dar la información completa acerca de qué experimentos iba a realizar.
¿no? Y aparte, para poder conseguir este consentimiento debería hacerse de una forma, pues, digamos que justa, ¿no? No debería ser engañados o no deberían ser usados a la fuerza, así como lo hicieron los nazis, ¿no? Ellos obligaron a los prisioneros a que formen parte de estos experimentos. El segundo principio nos habla que en todos los experimentos que se realicen, debe realizarse con una finalidad de poder conseguir un resultado fructífero para el bien de la sociedad, ¿no? En este caso, los nazis solamente buscaron resultados para el bienestar de su sociedad, no solamente tal vez para los soldados o para generar o fortalecer lo que es la raza aria, ¿no? Más no vieron el bien de los prisioneros, ¿no? Entonces, en el tercer principio nos habla que todo experimento debe diseñarse y tener una base en los resultados obtenidos mediante las experimentaciones previas que se tuvieron con animales, ¿no? Y si se iba a realizar los experimentos para poder tal vez alguna vacuna o algún medicamento, pues se debería conocer lo que es la historia natural de la enfermedad. Siguiente, Alicia. Ok. El cuarto principio nos habla que el experimento debe ser conducido de tal manera que debe evitar cualquier tipo de lesión, incapacidad o la muerte, ¿no? En los participantes. Incluso no debe generar un daño mental. En lo que es el quinto principio, nos habla que no debe realizarse un experimento alguno si hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable, ¿no? En este caso, si los médicos o los investigadores creen que realizando este experimento pueden generar la muerte o pueden generar algún tipo de incapacidad permanente en las personas, pues simplemente no deberían realizarlo, ¿no? Esto no lo pensaron los nazis, ¿no? Ellos simplemente ni siquiera se pusieron a pensar si, por ejemplo, si yo le pongo químicos en los ojos de los niños, ¿qué podría generar? No se detuvieron a pensar en ello, ¿no? En lo que es en el sexto principio, nos hablan que el riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado, ¿no? Debería generar, por ejemplo, más beneficios que riesgos, ¿no? Quizá por la importancia humanitaria del problema que ha de resolver el experimento. Siguiente. Ok. En el séptimo principio es que durante todo el proceso de la experimentación, pues se deben tomar las precauciones adecuadas y también de disponer lo que son de instalaciones óptimas, ¿no? Para poder proteger a todos los sujetos implicados en estos experimentos. El octavo principio nos habla que los experimentos deben ser conducidos por una persona que sea científicamente calificada, ¿no? Que tenga las capacidades para poder conducir estos experimentos. En lo que es en el noveno principio, nos habla que durante el curso de la experimentación, si la persona sujeta a este estudio cree que ha llegado al límite o ha generado algún tipo de daño en él y ya no quiere ser parte de este experimento, pues tiene la libertad de parar, ¿no? El experimento. Y por último, el décimo principio nos habla que si en caso de que, en este caso durante el curso de la investigación o del experimento, el investigador cree que la continuación de este experimento puede generar también algún tipo de incapacidad o muerte, pues el mismo médico puede poder parar lo que es esta experimentación, ¿no? Entonces este fue el primer código que se promulgó y después de esto ya viene el de Belmore, ¿no? Le doy pase a mi compañera para que continúe. Gracias. Ya, profesora, compañeros, continuando con la exposición, ¿no? Yo les voy a hablar acerca un poco, ¿no? De la declaración de Belmont, en la cual, ¿no? Su historia se va a dar inicio, ¿no? Con el experimento de Tuskegee, ¿no? En la cual esta no es realizada, ¿no? En los Estados Unidos, en Alabama, desde su inicio, ¿no? En 1932 y el final, ¿no? De ese experimento que llegó en el año 1972, en la cual este experimento, ¿no? Causó muchos revuelos, ¿no? Entre los investigadores, en la cual se reabrió un debate, ¿no? Sobre la existencia, ¿no? En la medicina, ¿no? Ya que este experimento fue considerado como la más infame, ¿no? De los experimentos, en la historia, ¿no? En la cual, va a dar lugar, ¿no? A que nazca, ¿no? Esta declaración, en la cual se va a fijar, ¿no? Los principios éticos
para que se realice, ¿no?, en una investigación en la cual estén relacionados, ¿no?, con seres humanos. Como ya sabemos, ¿no?, el experimento de Tuskegee se investigaba, ¿no?, la progresión natural ¿no?, de la enfermedad sin el tratamiento, en las cuales participaron, ¿no?, muchos sujetos de estudio, en las cuales no tampoco no tomar en cuenta, no dieron su consentimiento informado, ¿no?, para poder participar en él, en la cual ellos no fueron engañados, ¿no?, diciéndoles que tenían mala sangre y que era necesario que acudan, ¿no?, a los hospitales para que reciban un tratamiento gratuito, ¿no? Al A igual ver, que... por un ratito, Natalie, hay que pasar ya todo este detalle que Ya, tienen en Miss. la lectura y se está debatiendo con Ajá, amplitud, por sí, favor. Miss, ya. Después de ese experimento, ¿no?, después se va a crear, ¿no?, la Declaración de Belmont, en la cual va a ser un informe, ¿no?, creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, ¿no?, de los Estados Unidos, que llevó el título, ¿no?, de Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación, en la cual, como les mencionaba, ¿no?, este informe va a explicar los principios éticos fundamentales para usar sujetos humanos en la investigación. En la declaración, como bien sabemos, ¿no?, en las investigaciones que se realizan, y más que nada si se requiere, ¿no?, la participación, ¿no?, de seres humanos, es importante que se le dé, ¿no?, una información detallada, ¿no?, cuáles son los riesgos y beneficios que van a tener si es que desean participar, ¿no?, de la investigación. Y caso contrario, que se niega a participar, se debe de respetar su opinión, ¿no? Además de esto, durante los estudios o investigaciones que se realizan, es importante que se valore, ¿no?, la integridad de la persona, en la cual, como nosotros somos seres humanos, también tenemos derechos en los cuales estos no pueden ser vulnerados bajo ningún motivo. Y en la cual ¿no?, la declaración de Belmont va a explicar todas las cosas, ¿no?, para que se lleve a cabo una investigación, ¿no?, con éxito. Siguiente, por favor. El contenido, ¿no?, de la declaración de Belmont, se encuentran, ¿no?, los límites que va a haber de la práctica de la investigación, los principios éticos básicos, ¿no?, que es el respeto a las personas, la beneficencia, la justicia y las aplicaciones, ¿no?, como el consentimiento informado, la valoración de riesgos y beneficios, y la selección de los sujetos, ¿no? Siguiente, Lizzy, por favor. La práctica nos dice que se va a referir, ¿no?, a las intervenciones que son diseñadas solamente, ¿no?, para acentuar el bienestar de un paciente o clientes, ¿no?, y con expectativas razonables de éxito. Como ya sabemos, ¿no?, la práctica son un conjunto de intervenciones que se realizan, ¿no?, al aplicar ciertos conocimientos y estos se van a regir bajo ciertas normas, ¿no?, códigos, en la cual la finalidad de la práctica médica va a ser de ofrecer, ¿no?, un diagnóstico, un tratamiento preventivo o una terapia, ¿no?, a individuos concretos. La investigación nos dice que se refiere a una actividad diseñada para poder probar, ¿no?, una hipótesis y de esta manera lograr, ¿no?, sacar conclusiones y como consecuencia desarrollar, ¿no?, o complementar el conocimiento general, ¿no?, ya sea expresado en teorías, principios, declaraciones, ¿no?, que se tengan, en la cual la investigación no se va a describir generalmente en un documento formal que establece, ¿no?, un objetivo y una serie de procedimientos diseñados para alcanzarlos. Siguiente, Lizzy. Entre los principios éticos tenemos, ¿no?, el respeto por las personas, en la cual nosotros, como somos seres autónomos, estamos en la capacidad, ¿no?, de poder decidir por nosotros mismos si queremos participar en algún estudio o no. Y también es importante que nos den una información detallada o completa, ¿no?, sobre qué cosa es lo que se va a llevar a cabo, ¿no?, en ese estudio. Y aquellas personas, ¿no?, que no cuenten con una suficiente autonomía, estas no deben ser protegidas y de esta manera evitar que se vulneren, ¿no?, sus derechos, en la cual el paciente no tiene derecho a entender la naturaleza de la investigación, y también es importante, ¿no?, darle a conocer cuáles son los riesgos, y también deben de decidir libremente, ¿no?, si participan o no en ese estudio. También se les debe de tratar, ¿no?, a los pacientes como seres humanos, en los cuales no se debe de usarlos, ¿no?, como un medio solo para lograr un fin, ¿no? Y también es importante animarles, ¿no?, a tomar sus propias decisiones, y también es importante, ¿no?, proteger a las personas que son más vulnerables, en las cuales no se encuentran los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas o algunos pacientes o personas que tengan problemas mentales, ¿no? Y también algunas personas que pueden ser